Grigori Rasputin fue un monje, místico, médico y cortesano, nacido en Prokofskoye en 1869, y es uno de los personajes más importantes de la historia de Rusia. Sin su figura, entender los últimos años de la corte de Nicolás II sería imposible. Las intrigas de palacio tenían siempre como epicentro a Rasputin, creando una leyenda sobre él que aún no se ha aclarado en alguno de los puntos. Su figura siempre ha sido controvertida. Siendo un simple campesino, llegó a ser uno de los máximos confesores del zar Alexei, gracias a su audacia para aliviar al zar de los dolores sufridos por la hemofilia. Poco después, el campesino, que nadie conocía, comenzó a ejercer una enorme influencia en la corte del zar y su familia, y los nobles de la época. En este video veremos la historia de Rasputin, el monje que llevó a la destrucción a los zares de Rusia. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Grigori Yefimovich Novich Rasputin probablemente no era un vicioso, ni tenía poderes adivinos o curativos como creía el zar Nicolás II, pero aún así fue capaz de aguantar en pie las turbulentas políticas en la corte gracias a su instinto de supervivencia y la fascinación que provocaban sus extravagancias. Al menos fue así hasta que rebasó la paciencia de la aristocracia rusa, desconfiada ante el poder que llegó a adquirir este monje siberiano, planeando así su asesinato en 1916. La vida de Rasputin sigue estando repleta de vacíos y de exageraciones propagandísticas. Para unos fue un clarividente y curandero, para otros un pecador. Nació en Prokofskoye, Siberia, en el seno de una familia de origen campesino. Rasputin era llamado así como palabra derivada de Rasputny, que significa disoluto, vicioso y promiscuo, puesto que hasta su conversión fue un joven embrutecido, licencioso, alcohólico y ocupado en la labor de robar caballos. En 1892, Rasputin dejó su aldea y su familia, incluida a su jovencísima esposa, para iniciar una existencia como starets o trotamundos medicantes. Este viaje por Rusia le llevó a entrar en contacto con una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa, conocida como los Hilsti o flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera era necesario el dolor. Las orgías y el sadismo se intercalaban en las reuniones de este grupo. Finalmente, otro monje, el hermano Macario, devolvió al siberiano al buen camino y le obligó a renunciar a la bebida. A su regreso a casa, el siberiano se hizo muy popular en la región, al proclamar que la Virgen María le hablaba y le inundaba de visiones. Pronto, la fascinación por el joven vidente generó un pequeño grupo religioso que empezó a seguirle como si de un enviado de Dios se tratara para salvar a la humanidad de sus pecados. Se dice que el monje, de talla alargada, huesudo y repleto de tics nerviosos, incluso aprendió a hipnotizar a la gente con su mirada y a manejarlos a su voluntad. Quizá aquello solo fuera una metáfora para definir su capacidad de manipulación, su magnetismo y su penetrante mirada. De la Rusia rural, Rasputin saltó en 1903 a San Petersburgo, precedido de cierta fama como profeta y sanador. Con el apoyo de la gran duquesa Militsa, aficionada a las artes oscuras, el monje logró ingresar en la corte, donde pese a ser de origen humilde, se ganó el aprecio del zar Nicolás II y de su mujer. Entre el mito y la realidad se afirmaba que su intervención milagrosa usando hipnosis para salvar la vida del pequeño zarevich enfermo de hemofilia
La familia real nunca olvidó su ayuda. Su influencia en los monarcas no hizo más que aumentar en los siguientes años. El zar reina, pero Rasputín gobierna, se repetía a modo de frase hecha, lo cual le granjeó el odio de parte de la aristocracia, que veía en él una amenaza extravagante procedente del mundo rural con simpatías hacia los alemanes. Incluso fue acusado durante la Primera Guerra Mundial de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que era de ascendencia alemana, en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente por la guerra. La hostilidad de la aristocracia alcanzó su máxima cota cuando los nobles más ambiciosos organizaron una conspiración secreta para acabar con su vida. La principal preocupación de esta aristocracia, que tal vez contaron con el apoyo del servicio secreto británico, era que el monje estaba en contra de la guerra y consideraba que los derechos de los judíos debían situarse al mismo nivel que el resto de la población rusa. Yusupov, un príncipe bisexual en compañía de 3 matones, maquinó un complot para el que utilizó a su bella esposa como cebo y la fama de mujeriego promiscuo del monje como arma. Mientras el monje esperaba en una estancia del sótano a la esposa del noble, bebió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Exasperado porque el veneno parecía no hacer efecto, Yusupov le disparó un tiro con una pistola Browning y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. Rasputín agonizó durante horas hasta que sus verdugos lo remataron a balazos y con un golpe en la sien. Después ataron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Nevá. Rasputín fue enterrado en enero de 1917 junto al Palacio Tsarskoye Selo, justo un mes antes del comienzo de la Revolución de Febrero, que iba a devenir en la muerte de los zares y su familia. Poco antes de su muerte, Rasputín había predicho que en caso de morir asesinado, el zar perdería también su vida y el trono poco tiempo después. Después de abdicar, Nicolás II y la familia imperial fueron arrestados y puestos bajo vigilancia en Tsarskoye Selo. El gobierno provisional pensó en desterrarlos a Inglaterra, pero el rápido ascenso de los bolcheviques a finales de julio de 1918 selló el destino del verdugo coronado, como era llamado por sus enemigos. Si no conocías la historia de Rasputín y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental del año 2017 titulado El Real Rasputín, dirigido por Holly Lambert. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.